la serie 1899 y mi mente, al igual que la tuya, hizo esto. No estábamos ni tibios. Sin embargo, el final de esta primera temporada, en vez de darnos respuestas, lo que hizo fue dejarnos un montón de dudas. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué todos están atrapados en una simulación? ¿Le pasó algo a la humanidad? ¿Y cuál es realmente el objetivo del proyecto Prometheus? Así que en mi afán de encontrar respuestas, al principio no me di cuenta de lo obvio. Todos los capítulos comienzan desde la perspectiva de una persona. Pero aunque sabemos que la simulación es una mentira, el subconsciente puede hacer que muchos elementos de la realidad se mezclen dentro de la simulación. Entonces la verdadera pregunta sería, ¿cuáles serían esos posibles elementos de la verdadera realidad de esta serie que están mezclados dentro de la simulación? Y para ello vamos a ver una serie de videos hablando de cada capítulo, así que es importante que te pongas cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola mis queridos efredilianos, yo soy Carlos y el día de hoy analizaremos el capítulo 1 de la serie 1899. Si es la primera vez que vienes por aquí, es importante mencionarte que en este canal analizamos series, personajes y películas, así que si quieres compartir tu análisis propio sobre alguna que te guste o solicitar cuál es el próximo video que quieres en este canal, debes suscribirte, activar la campanita y registrarte en foro.cefrediel.com. Es totalmente gratis y las instrucciones te las voy a dejar en este videito que tienes por aquí arriba. Ahora sí, sin más dilación, vamos a la acción. I am Moira Franklin, born in Moorfield. Today is October 19th, 1899. I am not crazy. Para poder encontrarle sentido no solo a este, sino a toda la información que vamos a analizar en esta serie de videos, es importante partir desde la perspectiva que nosotros como espectadores ya conocemos el final de esta trama, por lo cual vamos a intentar darle lógica y orden a todo lo que vamos a ver y ver qué detalles encontramos que puedan ser relevantes. Lo primero que vemos en el capítulo 1 son las palabras de Maura, la cual se supone que está en un sueño y nos dice lo siguiente: el cerebro es más vasto que el cielo. Si pudieran ponerse lado a lado para ver qué contiene el otro con calma y compañía. El cerebro es más profundo que el mar. Si pudiera tomarse ese color azul y el otro ese color a absorber como una esponja suele hacer. Esta palabra suena no solamente como un poema, sino como dos poemas divididos a la mitad, dado que la primera parte no rima con la parte que dice que el cerebro es más profundo que el mar, lo que quizás pudiera hacer ver que estamos hablando de dos poemas que de alguna forma están inconclusos, ya sea porque el cerebro de Maura, como ya sabemos, fue borrado por ella misma o porque de alguna forma es completado más adelante. Lo cierto es que mientras ella dice estas palabras se pueden ver imágenes de la tierra y el mar, pero con un panorama extrañamente vacío, lo cual puede decirnos de alguna forma que estas imágenes pertenecen a la realidad del mundo de Maura, siendo más curioso para mí la imagen de la pirámide donde no se puede ver ningún paisaje natural, solo está todo blanco. ¿Será esto nieve o se tratará de residuo de otra cosa? También estas palabras desde un principio estuvieron indicándonos que lo que veríamos en esta serie era algo relacionado con el cerebro, el cielo y el mar, concluyendo esta poesía en un vórtice, que puede dar a entender que lo que ocurre a partir de este momento ya no es la realidad, sino la simulación. Y es allí donde vemos la realidad implantada en el cerebro de Maura, la cual tiene un recuerdo falso donde su hermano está desaparecido y su padre está haciendo experimentos mentales con ella, encerrándola en la habitación 1011, y antes de despertar un ojo de Maura muestra una pirámide, y su iris tiene la misma forma, la cual cambia inmediatamente cuando ella se despierta. Lo que desde un principio nos estaba mostrando que lo que sea que está ocurriendo en esta serie no tiene nada que ver con encontrar un barco a la deriva, dado que la serie nunca comenzó con la tripulación abordando el barco, sino con todos ya dentro de una historia en sus mentes, dado que este inicio se repite con todos los capítulos, pero con una persona diferente. El asunto es que Maura dentro de la simulación también conserva las heridas que supuestamente le dejó la silla, y sabe que tiene una pérdida de memoria, pero cuando recoge el periódico ahora
tenemos una nueva perspectiva. Este periódico dice que el Prometheus tiene 1400 pasajeros y 550 miembros de la tripulación para un total de 1950 personas perdidas. Sabemos que este número se mezcla con la realidad por ser similar al que vimos en el capítulo final, pero con una diferencia mínima. Los que van en la nave espacial son 1423 pasajeros y 550 miembros de la tripulación, para un total de 1973 personas. Lo que me deja con varias dudas que pudieran ser importantes. ¿Por qué el total de pasajeros es diferente si en teoría se trata de la misma nave? ¿Acaso 23 pasajeros no están dentro de la simulación? ¿O acaso tendrá relación el número 1950 con el número 1973? Ella coloca el periódico justamente encima de un libro que estudia el cerebro humano, que es claramente otra referencia a lo que está ocurriendo en la simulación, pero que pasa desapercibido por ser ella también una doctora dentro de la simulación. Pero al lado de ese libro también hay otro, El despertar de Kate Chopin, escrita en 1899, que es otra referencia más a que Maura debe despertar. También vemos que la puerta tiene el mismo número de habitación que la habitación donde Maura le hizo los experimentos a su hijo, la 1011. Sin embargo, esto puede hacer alusión a que lo que está ocurriendo no es parte de la realidad, o puede significar que el número 1011 es importante por alguna otra razón. Otro punto que es interesante en este capítulo es la conversación que Maura tiene con Virginia, donde ella le insinúa que todos los presentes están allí porque están huyendo de algo. Y si esto tiene relación con lo que vimos en el último capítulo, ¿de qué será exactamente lo que están tratando de huir las personas que se sometieron a esta simulación? Una pregunta sumamente interesante, además de aquel extraño momento que nos indicó desde un principio que los presentes están conectados de alguna forma. Why do you think they're all here? They're all running away from something. Why else would someone ever want to go somewhere different? También se ve que en esta simulación separaron a los participantes en distintas clases, los pobres, los trabajadores y los ricos, con distinto contexto y situaciones personales. ¿Qué será exactamente lo que están evaluando? Así como también colocaron a Jerome como un polizón que estaba colado dentro del barco. Si esto es una prueba de supervivencia como se insinuó en capítulos posteriores, ¿supervivencia para qué? ¿Qué pasó que es necesario aprender a sobrevivir? También antes de pasar a la escena de Clemence y Lucien se vuelve a resaltar el número de la habitación, pero a diferencia de la habitación de Maura, este número no recuerdo que sea relacionado con otro elemento. Sin embargo, el hecho de que sea resaltado es porque de alguna forma también es relevante, como los números de varias habitaciones que a lo largo de la trama son resaltados continuamente. Fuera del hecho de que estos dos personajes en su simulación están viviendo una especie de matrimonio arreglado sin amor, vemos un pequeño detalle interesante, y es que tanto el sujetador como los zarcillos de Clemence tienen la simbología de la organización que está controlando esta simulación. Arrête ton petit numéro, c'est un prétentieux. Tes parents sont plus là, alors c'est bon. Tu m'aimes pas, tu m'as jamais aimé. Tu peux arrêter de faire semblant. Al volver nuevamente con Maura, se ve que ella experimenta visiones de sus sueños. Si detenemos los fotogramas, podemos ver que ella ve una puerta con el número 1011, pero si comparamos esta imagen con la imagen de la primera puerta de la visión, nos damos cuenta de que ese número está menos deteriorado. También ve la jeringa blanca y la jeringa negra, la silla, la inyección de la jeringa negra en el cuello y la pirámide en la mano de un niño, mostrándonos que todo lo que está ocurriendo de alguna forma ya pasó en el pasado, y lo que está viviendo es una repetición. Y es allí cuando Maura conoce al capitán del barco. Pero lo relevante aquí no es su conversación, sino el mensaje que recibe en forma de telegrama, y una de las personas que está allí es justamente su segundo de a bordo, el primer oficial, que sabemos que forma parte de la simulación, pero como una especie de evaluador de los comportamientos tanto de los tripulantes como de las decisiones que toma el capitán. Este hombre se comporta como parte de la simulación, pero nosotros sabemos que él sabe realmente todo lo que está pasando, así que es importante no perderlo de vista y evaluar detenidamente todas sus acciones dentro de la simulación. Pero lo más importante aquí son las coordenadas 44.57n 59.60w y van al 42.4n 44.57w, las cuales nos indican que ellos realmente el lugar a donde van está muy alejado de lo que es el Triángulo de las Bermudas, y el mapa de Egg nos muestra que está cerca de Canadá. Esto desmorona inmediatamente la idea de que lo que le está ocurriendo al Prometheus tenga algo que ver con el famoso Triángulo del Diablo. Pero lo curioso es que las coordenadas
coordenadas vistas en el capítulo final son levemente diferentes. Esto puede tratarse del último lugar donde quedó el barco al finalizar la simulación, o también puede referirse a otra cosa. Por otro lado, cuando la escena avanza hacia la vida simulada de Ramiro y Ángel, nos damos cuenta de otro pequeño detalle, y es que en el barco hay personas de diferentes razas, culturas, formas de pensar y nacionalidades, y la serie con el tema de los lenguajes se esfuerza en que eso sea evidente. Puedes tener un poco más de cuidado. Más cuidado. ¿No crees que sería mejor no llamar tanto la atención? ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre tú y yo? Que yo no tengo miedo. Y a ti el miedo te consume. Y si eso lo trasladamos al hecho de que ya sabemos que existe algo llamado Proyecto Prometheus y es un proyecto de supervivencia, ¿tendrá acaso esta nave espacial algún fin similar a la Arca de Noé pero para preservar la especie humana en otro planeta? Sea cual sea el caso, puede ser un concepto interesante, pero también hay otros factores en capítulos posteriores que pudieran hacer que también pensemos en una conclusión diferente. Pero algo importante antes de continuar, si llegaste hasta este punto del video y te está gustando este análisis, he preparado un video bonus expandiendo un poco más la información y las conclusiones de este video. Sí, este videito que te estoy mostrando en este momento, el cual ya está disponible para los miembros plata del canal. Así que si quieres ver este y otros videos exclusivos, solo tienes que darle al botón unirte que tienes debajo de este video, para que veas todos los beneficios y ventajas que tengo para ti. Volviendo donde nos quedamos, ahora entramos en una escena donde está Tove y su hermanita, la cual les recuerda una historia que ella misma le contó cuando estaba más pequeña. Esta historia trata de un barco fantasma. En esa historia los pasajeros habían pecado al matar a una ballena, y los espíritus se enojaron provocando una tormenta hacia el barco, provocando olas negras, y al salir el sol todos se habían convertido en sombras. Esta historia es muy curiosa, dado que habla de personas, un pecado y un desastre ocurrido por ese pecado. Desastre que provocó que todos fueran convertidos en sombras, es decir, que murieran. ¿Acaso esta historia revela la realidad ocurrida en el mundo de esta serie? ¿O simplemente fue una historia interesante dentro de la simulación para anteponer el barco abandonado que descubrieron? De ser así, esperemos que con el tiempo veamos más detalles sobre esto. Hvad skete med den ski? Tænk, hvis der kun er skygge ombord. Hold op med det, røv. Du skal ikke sige noget af det her til mor eller far. Okay? Así que nuevamente la trama nos ubica con Maura. Ella vuelve a tomar la carta, pero en esta oportunidad sobresale la frase que se encuentra en la parte de atrás: lo que está perdido se encontrará. Esta frase suena similar a la frase que en su momento no entendíamos de la serie Dark: Sic Mundus Creatus Est. Al principio pensé que esa frase pudiera estar refiriéndose a las memorias de Maura, las cuales estaban perdidas y deben encontrarse. Pero inmediatamente cambié de parecer al darme cuenta que es solo Maura la que recupera sus supuestas memorias. Esta frase no está dirigida a Maura, esta frase es el lema del proyecto Prometheus, o de la organización que está detrás de este proyecto. Al igual que Sic Mundus Creatus Est, nos revela que el objetivo de esta prueba de supervivencia tiene que ser recuperar algo que de alguna forma la humanidad perdió. Ahora, nuevamente volvemos con el Capitán A, el cual no solo recuerda a su difunta familia, sino que también se vuelve a encontrar con Maura, la cual está interesada en el Prometheus y tiene la esperanza de que los pasajeros aún se encuentren vivos. Sin embargo, le tocó esperar a que él anuncie la situación a todos los pasajeros, y es allí cuando vemos que el capitán tiene la misma carta que Maura, pero con el nombre de Eile, y aunque no se revela el contenido de la carta, sí se resalta la misma frase: lo que está perdido se encontrará. So we changing course because of message from unknown sender who did not ask for help. No, Capitan, my brother and I and all these people, we paid good money for this trip. 7 days to get to New York, no detour. Está claro que la motivación de Abe por encontrar el barco perdido es precisamente el contenido de la carta, pues como capitán decide cambiar el rumbo del barco para encontrar al Prometheus, pero lo importante aquí es que esa decisión es secundada por su segundo de a bordo, el primer oficial, lo que nos indica que aún no ha comenzado la verdadera misión de supervivencia. Así que después de ver el primer indicio del secreto que guarda Lucien, vemos a Oleg añorando ir a Nueva York y encontrándose con Jerome, y es también la primera vez que vemos el nombre del barco donde está la tripulación, el Cerbero, y esto es sumamente interesante porque nos da datos que pudieran estar mezclados con la realidad, dado que normalmente a las naves espaciales se les asigna un nombre que simbólicamente identifica el propósito detrás del objetivo de esa nave. Sabemos que en la mitología Prometeo no era un dios sino un titán, el cual cometió un crimen que fue robarle el fuego a los dioses del Olimpo para dárselo a la humanidad. Dicho crimen fue castigado por el dios Zeus, el cual
cual lo encadena a una roca y hace que un águila se coma su hígado, pero como este era un titán, su hígado volvía a regenerarse por la noche, haciendo que al día siguiente el águila volviera a comérselo de nuevo, en un ciclo de dolor que se repetía una y otra vez para Prometeo. Creo que con esta historia y lo que conocemos de la serie es mucho más fácil relacionar el nombre del barco y la nave espacial principal con el ciclo repetitivo que tienen todos dentro de la simulación, que involucra también sufrimiento como le pasó al titán Prometeo. Pero si vemos la historia de la mitología, también encontramos una relación directa con la historia que la hermanita le recordó a Tobe. Sí, tanto la mitología detrás del nombre del Prometheus como la historia de Tobe sobre el barco, en ambas se relaciona un crimen con un castigo. ¿Será que los tripulantes del Prometeo están en este proyecto porque cometieron un crimen? ¿O será que esto puede referirse a un crimen que cometió la humanidad como tal? Ahora, en cuanto a Cerbero, este nombre debe representar el programa detrás de la simulación, dado que en la mitología se habla de un perro de 3 cabezas que guardaba las puertas del inframundo, pero también según el poeta y filósofo Hesiodo, este perro tenía 50 cabezas, lo que puede hacer referencia a que cada vez que la simulación falla, los datos se guardan como un barco aparte en la base de datos de la simulación, como si fuera una cabeza de Cerbero, quien guarda las puertas del inframundo. Sí, lo sé. En fin, volvemos de nuevo con Maura y Ei, los cuales tienen una charla en la que él le da un pensamiento referente a la profundidad del mar y que el hombre ha explorado múltiples cosas, pero aún no conoce todo lo que está en el mar, mencionando nuevamente que ese misterio es un mundo oculto en las sombras, siendo sorprendente que nuevamente se mencione las sombras cuando se refiere a lo que está dentro del mar. En ese momento consiguen el barco, el cual no da ninguna señal de vida, pero en esta oportunidad el primer oficial le pide que regresen al rumbo original, justo cuando tienen enfrente la nave. Aquí podríamos decir que comienza la prueba de supervivencia, evaluando la curiosidad humana. Sin embargo, pese a los deseos de la tripulación, el capitán decide explorar el barco, llevando a Maura como médico y Ramiro por parecer un sacerdote. También lleva Oleg y Jerón. Todo esto pasa mientras los pasajeros ven curioso lo que está pasando, mientras que dentro del Prometheus todos buscan alguna señal de vida. Allí Ei consigue una prenda que le llama la atención. Sin embargo, la escena nos muestra a Lin Yi y su madre, revelándonos que no son lo que dicen ser, y que su historia dentro de la simulación también es una mentira para los demás pasajeros. Pero lo que me llama más la atención es la frase que pronuncian juntas. Al final todo estará bien, si no está bien no es el final. Eso es lo único que escuchamos antes de volver al barco. ¿Serán estas palabras un presagio de lo que ocurre al final de la primera temporada? ¿Será que el final que vimos no es el final de la prueba? Al volver al barco no solo está en ruinas, sino que el telégrafo está dañado, cosa que consterna a Maura y al capitán, por no saber entonces quién envió la señal. Y es allí cuando entra en escena Daniel por primera vez, dándonos a entender que estaba esperando en el Prometheus la llegada del Cerbero para colarse dentro del barco. Y para la última revelación de este capítulo tenemos al niño Helio, que ve a Maura y trae consigo la pirámide que tiene relación y similitud con otros elementos, pero lo más importante de esta última escena es el número 1013, la habitación que eligió Daniel, la habitación al lado de la de Maura. Así que si quieres saber por qué pienso que la habitación de Daniel es importante y más detalles y relación elementos que encontré en el segundo capítulo de esta obra, suscríbete y activa la campanita para que te llegue mi próximo video. También puedes hacerte miembro de este canal, ya sabes, en el botón unirte que tienes aquí abajo, para que puedas disfrutar de más ventajas y el contenido exclusivo que tengo para ti. Pero mientras tanto yo te voy a dejar este videito que tengo por aquí y este otro que tengo por acá, para que sigas viendo más de mi contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!